Buen día con todos ustedes. En el presente trabajo expondré sobre la historia de la psicología en el Perú. En el año de 1879 se inicia la psicología como ciencia, con el médico alemán Wilhelm Wundt, quien fundó el primer laboratorio experimental, en el cual se estudiaban los contenidos de la mente, como las sensaciones y sentimientos, mediante la introspección, creándose así la corriente psicológica del estructuralismo. Y es así que poco a poco surgieron nuevas corrientes. En la actualidad, el concepto de psicología está enfocado en el análisis y la comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales experimentados en individuos y grupos sociales durante diferentes circunstancias. En nuestro país, la psicología estaba relacionada con la teología y la filosofía. Estas eran uno solo. Pero luego, con el conocimiento de las nuevas corrientes, y aquí mencionamos a Freud, es que él influyó a muchos psicólogos en el mundo, y es así que también influyó al médico Honorio Delgado, considerado como uno de los psicólogos más importantes del país, quien fue director del Departamento de Psiquiatría y Neuropatología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero en un inicio estuvo influenciado por el psicoanálisis. Él criticaba la psicología experimental del laboratorio, considerado que esta limitaba la observación para fenómenos aislados. Para él, la psicología es para la investigación de la vida psíquica. Otro personaje importante es el psicólogo alemán Walter Blumberg, que se fue más a lo científico, no tanto a lo analítico. Fundó el primer laboratorio experimental en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es uno de los primeros psicólogos científicos de nuestro país, quien trajo la psicometría. Un dato importante e interesante sobre Walter Blumberg es que llegó al Perú en la década de los 30, siglo XX, precisamente por el tema de la Segunda Guerra Mundial, a causa de la masacre masiva que se daba en ese entonces. Estos dos personajes, Walter Blumberg y Honorio Delgado, son conocidos como los pioneros de la psicología en el Perú. Aquí encontramos también importantes aportes de la psiquiatría en la psicología en el Perú, valorando los estudios de Emilio Valdizán, quien buscó desentrañar los aspectos del comportamiento psicopatológico del aborigen peruano. Valdizán estudió las manifestaciones del comportamiento normal y patológico de los antiguos peruanos y la etiología de la alienación mental, entre muchas otras investigaciones orientadas al trabajo con grupos raciales y étnicos. Por otro lado, encontramos en los estudios de psiquiatría social a Humberto Rotondo, quien investigó sobre la adaptación de migrantes provincianos a la capital de la República. Estudió problemas relativos a transculturación, frustración de expectativas, relaciones interpersonales, prejuicios, agresividad, envidia, temores y conductas antisociales. Aquí también encontramos a Carlos Alberto Seguín, quien desarrolló el concepto de síndrome psicomático de desadaptación. Sin duda, estos personajes influenciaron y prepararon el camino para la llegada de la carrera de psicología a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1935 se creó el considerado primer laboratorio oficial de psicología experimental en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dirigido por Walter Blumberg. La historia de la psicología peruana tiene una fecha clave el 18 de febrero de 1954, cuando se funda la Sociedad Peruana de Psicología, conformada por figuras representativas y emblemáticas de la psicología en el Perú. Entre ellas tenemos a Honorio Delgado, Víctor Andrés Belaunde, Mariano Ibérico, Miro Quesada, Walter Blumberg, Augusto Salazar Bondi, Humberto Rotondo y Reinaldo Alarcón. Estos personajes se propusieron desarrollar la psicología en el país, realizando diversas actividades, como conferencias y la publicación de la revista de Psicología. Sin embargo, no estuvo conformada por psicólogos, sino por filósofos, psiquiatras, educadores. El único psicólogo era Walter Blumberg. En los años de 1960 hasta 1990, la psicología, como una nueva profesión en el Perú, tuvo que encarar varios desafíos, entre ellos reconocimiento social, mercado de trabajo y sobre todo identidad profesional. Fueron años de lucha y de arduos debates públicos, en donde los psicólogos expusieron sus argumentos orientados a presentar su perfil de profesión independiente. La profesionalización de la psicología condujo a la creación del Colegio de Psicólogos del Perú, establecido en 1980. Y en el año de 1963, la psicología se separaba definitivamente de la filosofía, cuando se dicta la primera cátedra de psicología, pero como ciencia independiente, en la Universidad de San Marcos, y se da la creación de la Facultad de Psicología en el país.
Y por último, en el año de 1977 surge la necesidad de la creación del Colegio de Psicólogos del Perú, que sería una realidad 3 años después, en 1980. Al final de todo, nosotros somos grandes psicólogos. Y por eso, el 30 de abril de 1980 se establece como el Día del Psicólogo en el Perú.